Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, como ya es una costumbre. Me presento, soy tu servidor Carlos Prayet y vamos a continuar con la revisión de los conceptos de este curso y bueno, este conocimiento integrado de lo que es la lingüística y la semiótica. En estricto sentido, estaríamos iniciando en este momento ya lo que es la segunda unidad. Y evidentemente, bueno, tenemos que irnos centrando ya sobre postulados, porque has de saber que en este tema de la lingüística, de la semiótica, no hay un punto en común genérico, sino que cada autor hace una propuesta, cada autor hace su teoría y es necesario manejar estas teorías. No voy a crear expectativas sobre que entendiendo a Ferdinand Saul, por ejemplo, vamos a conseguir trabajo. No. De lo que se trata es que cuando tú estés en un trabajo ejerciendo las funciones propias de la comunicación como una ciencia, seas capaz de aplicar o saber traer recursos que estos teóricos han desarrollado. Y no porque tengas que hacer un trabajo de Ferdinand Saussure, sino porque hay cosas que estén en la actualidad rebasadas o no, son fundamentos que se siguen considerando. Ten papel, ten lápiz a la mano porque vamos a tocar temas muy puntuales, por último, en esta introducción, para ir delimitando. No podemos decir al final de la unidad y a través de los autores que vamos a ver, investigadores, antropólogos, etcétera. Bueno, es que para mí lo que Saul quiso decir es esto. No, tenemos que decir lo que Saul dijo. No se trata de interpretarlo. No estamos en ese nivel de doctorado para tratar de entender por qué lo dijo y en qué contexto y quién lo influyó. Estamos para entender qué dijo y cómo funciona su modelo y sobre eso entonces ya poder tomar los recursos o los modelos que son aplicables o funcionales. ¿De acuerdo? Ok, vamos a iniciar y esto va a avanzar de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, ¿quién es Ferdinand Sauer? Bueno, es una persona nacida entre 1857 y fallecida en 1913. Como podrás darte cuenta, estamos hablando de estudios que vienen desde el siglo XIX. ¿Sí? Lo cual es bastante significativo para entender que no estamos propiamente hablando de estudios de ciencia de la comunicación, sino estudios del lenguaje. Considera que hasta más o menos 1970 la comunicación como tal fue considerada una herramienta, o sea, al nivel de un martillo, al nivel de un cincel, al nivel de unas cuerdas para músico o pues no sé, cualquier artículo para practicar un oficio, pues el lenguaje era eso. Por lo tanto, estos primeros estudios lo que buscan es tratar de entender la estructura del mensaje. Ve tomando nota de esto para que vayamos dimensionando el aporte. En la actualidad nadie te va a decir que el lenguaje funciona con los principios establecidos por Sauer, pero estamos hablando de trabajo realizado hace más de 150 años, ¿sí? Donde la concepción del lenguaje era muy diferente a lo que ahora nosotros conocemos, entendemos con claridad o ambiguamente, pero la posición ya es otra. Como puedes ver, fue un lingüista, un semiólogo y un filósofo. O sea, el tipo pensaba, ¿sí? Cuando hablamos de semiología, estamos hablando del estudio de los signos. La segunda parte o el siguiente valor de esta materia es lingüística y semiótica, ¿sí? Se le conoce como el padre de la lingüística estructural. ¿Te acuerdas que mencioné hace unos momentitos esa palabra en particular, la estructura? Aunque esté rebasada en aplicación, no hay mensaje que no tenga una estructura, porque con esa estructura se sostiene el mensaje. También inició la Escuela de Ginebra dentro de la llamada Escuela Estructuralista. O sea, fue punto inicial, ¿sí? Su mayor obra, Curso de Lingüística General, que es la constitución de la lingüística como una ciencia. Es decir, le da un método
de comprobación y hace que sus elementos sean identificados como imprescindibles. De otra manera, pues sería una técnica, sería un conocimiento empírico. Ella lo lleva, lo escala al nivel de ciencia, ¿sí? Ya que delimita por primera vez el objeto de estudio, que es la lengua, dejando de lado lo que él llamaba el habla. Eso lo vamos a ir definiendo poco a poco, pero por lo pronto, ¿cuál es el objeto de estudio que define Ferdinand Sauer? La lengua, ¿de acuerdo? El lenguaje, que es una cosa diferente al habla. Que esto desde ahorita ya lo podemos entender como una limitante. No puedes tener lenguaje sin tener habla. Pero hay que entender al autor en su contexto y saber por qué hace una distinción o separación, ¿sale? Mucho de lo que te voy a compartir lo voy a citar, no porque no lo puedas leer, sino para que vayamos estableciendo la relación entre lo que se dice y lo que significa. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, primeramente, ¿qué es el lenguaje? Bueno, para Sauer, el lenguaje es una capacidad humana, una distinción, que se conforma de ¿qué? De signos, ¿sí?, que nos permiten expresar ideas, pensamientos y sentimientos. A mediados del siglo XIX esto es hablar de sentimientos, hablar de ideas. Esto ya es una innovación. Este es el objeto binario que formado por la lengua, que es lo social, y el habla, el acto individual. Fíjate la importancia de esto. La lengua, ¿sí?, es parámetro nada más de símil. La lengua es el grupo social, es la colectividad. La lengua somos los mexicanos. Pero el hecho de hablar, como ahorita lo estoy haciendo, es un acto individual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una cantidad de contenidos en la lengua, pero el habla es lo que yo selecciono. El habla son las palabras que yo empleo. Evidentemente yo no puedo utilizar las palabras que no conozco porque no van a tener un sentido de interpretación o de valor. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillito. Chabacano. Yo puedo decirte que este video es una forma muy chabacana de hablar de la lengua. Por ejemplo, y es muy probable que en este momento digas, ¿por qué chabacano? Porque digamos, en el acto social, en el que seguramente estás tú, ¿sí?, la palabra chabacano es una fruta, tal cual, un alimento natural, una fruta de un árbol, y eso es un chabacano. Pero si te vas a la definición de diccionario de chabacano, también chabacano es un acto ligero, superficial, un tanto jocoso, ligero. Un comentario chabacano es salir al paso. Por ejemplo, un saludo formal es buenos días. Un saludo chabacano, ¿qué onda? Hay una diferencia. Por eso Saussure en los inicios, en la conformación de la teoría, dice, una cosa es la lengua social, la riqueza, las opciones y las variantes que todos tenemos, pero ya cuando se reduce a la persona hablando, eso es efectivamente el habla, y va a utilizar evidentemente las palabras que en su contexto, que en su situación solamente conoce. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué conforma en este sistema binario de la lengua y del habla? ¿Qué conforma el hecho social? Bueno, entran los aspectos físicos, entran los aspectos fisiológicos y entran los aspectos psíquicos, ¿sí? El físico es el ambiente, es lo que hay alrededor, es lo que tienes en el medio. ¿De acuerdo? Lo fisiológico son los aspectos que ya vimos en la unidad 1 de cómo se el sistema de fonación, el sistema respiratorio, la modulación de la voz. Todos esos son factores. Y finalmente, pero no menos importante, desde luego, es el factor psíquico. Aquí la importancia es que ya en la primera ocasión es el primer estudio que se reconoce formalmente en la lengua como el uso o la presencia de ¿qué? Del pensamiento. Ojo,
Todavía falta que venga el gran aporte de la visión psíquica con Sigmund Freud, para los años de Sauer, unos 30, 40 años, para que Freud nos dé una nueva dimensión de qué son los procesos psíquicos, los conflictos, la acomodación de ideas, los parámetros. Pero ya por lo pronto se reconoce que para hablar hay un proceso mental, psíquico. La psique es el pensamiento individual. No podemos hablar todavía de un pensamiento colectivo. Eso ya sería un modelo sociológico. Y para que venga el modelo psicosocial a los tiempos de Sauer, faltan por lo menos unos 40, 50, no, tal vez unos 80 años para que ya se entienda que hay un pensamiento colectivo. Él se va a la estructura de habla de cada persona y se va a la estructura del idioma que tenemos. El problema, lo seguimos puntualizando, es que entiende como sistema binario ceros y unos, que por una parte va la lengua y por otra parte va el habla. Eso en la actualidad sería un craso error. Pero empezamos con esta percepción, estableciendo este sistema binario entre el acto social del habla, de la lengua, y el acto individual de la persona en el habla, hablando. ¿De acuerdo? Ok. Características del lenguaje que reconoce este autor que estamos analizando, Sauer. Bueno, primeramente, ¿qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje es un sistema de signos. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de varios elementos. Así como vimos los elementos del habla, que algunos son de respiración, algunos son de fonación, etcétera, ¿sí? No quiere decir que todo es idéntico. Ya vimos, por ejemplo, que interviene el hecho de los pulmones. No tenemos una demostración evidente de las diferencias de un pulmón a otro. Pero por ejemplo, la forma de los dientes, las habilidades y la flexibilidad o no de la lengua, la ubicación o la colocación de la glotis, etcétera, hace que este sistema con variantes individuales funcione para cada persona. Bueno, pues ocurre lo mismo con los signos. Todos los signos de la comunicación se van a agrupar ¿en qué? En grupos. Por ejemplo, tú tienes en el alfabeto un sistema de signos, veintitantas letras, cada una con un sonido que te permiten articulación, arbitrariedad y los factores que ya vimos en la unidad 1, armar un mensaje. ¿Sí? Pero no quiere decir que el español o el francés, el rumano, el ruso sea la excepción cada uno. No, todos son signos. Como también en la antigüedad, por ejemplo, como puedes ver en la imagen, ahí se tiene pues los famosos jeroglíficos. ¿Qué es un jeroglífico? En esencia, es un sistema de signos donde cada uno de estos elementos, el que quieras, cada uno de ellos tiene un valor y una interpretación. Obviamente, interviene para la creación de ese sistema de signos que la lengua es un componente social. La sociedad egipcia creó y adoptó estos símbolos, estos signos, para con ello comunicar algo. Y si te das cuenta, esa lengua como componente social marcó una distancia con los demás. Si tú ves escritos antiguos de Roma o de Grecia o de los fenicios, vas a ver que la estructura, los signos no son idénticos. De esa manera, el egipcio creaba identidad social, pero también marcaba distancia con el que no era egipcio. ¿De acuerdo? Aunque entre ellos pudieran traducirse los mensajes, porque entre contemporáneos seguramente se podían transcribir y interpretar los mensajes, pero de alguna manera, por eso los egipcios escribían como egipcios, los romanos como romanos, los galios como galios, ¿sí me entiendes? Porque cada sistema de signos respondía a una realidad social. Evidentemente es abstracta y compleja. Desde el momento que es abstracto ya es complejo, porque no necesitas estarlo viendo, ¿sí? Porque ya en abstracción tienes, ahorita no tienes delante de ti una A escrita,
No necesariamente. Ahorita no tienes delante de ti un semáforo. No, no lo tienes. Ahorita tienes delante de ti, no sé, el sol. No, seguramente no lo tienes de frente. Pero lo puedes abstraer. Puedes hacer una representación mental. Por eso, esto es abstracto. En los símbolos que estamos viendo, el búho, la garza, el ojo, es una abstracción. ¿Qué representa cada uno de ellos? Eso es ya parte de la interpretación. Pero evidentemente no podían poner los símbolos como ellos quisieran. Necesitaban poner los símbolos con su interpretación en el orden correcto para transmitir un mensaje. Es como un lenguaje de sordomudos. ¿Tienen un montón de signos? Por supuesto. ¿Pueden usarlos de manera aleatoria? No. Son arbitrarios porque ellos lo establecieron como lo que iban a convenir, ¿sí? Como si habláramos de Jacobson, su metalingüística, su código. Pero para que el código funcione, tiene que llevar esas normas y esas convenciones que el grupo ha decidido. Y finalmente, Saul también establece que esto lleva o tiene implicado procesos psíquicos y mentales involuntarios. ¿Qué quiere decir involuntarios? Tú no te levantas un día y a partir de ahí dices, bueno, suponiendo con la misma imagen, bueno, somos egipcios, vamos a escribir con jeroglíficos, sí, y el día de hoy la garza representa esto, y hoy el ojo de Anubis es esto, y hoy el signo tal representa esto. No es tan fácil, no es tan inmediato. El grupo en su proceso tiene que ir avanzando y progresando. Es más, te aseguro que si vamos con un egiptólogo, te va a poder hablar con esta imagen que tenemos que corresponde a un determinado periodo. ¿Por qué? Porque el refinamiento en la figura del halcón es tal. Tú no tienes el conocimiento, yo no tengo el conocimiento, le creemos. Si te das cuenta, esto tiene también una connotación cuando nos hablan de cosas que nos maravillan aunque no las entendamos. Por ejemplo, una cosa muy simpática en estos procesos psíquicos y mentales involuntarios, cuando te hacen en una cata de vinos la descripción. Percibo maderas fulanas, que también es medio lógico porque pues el vino se crea en barricas, en madera, y tiene toques de fruta y tiene un sabor un poco dulce, pero también un poco de acidez de cuero, y también tiene unas notas, ¿por qué usan esas palabras? De avellana. Igual es mentira. Igual se están adornando, pero como no sabemos, ese proceso psíquico y mental involuntario que se ha ido creando permite que tú lo creas, te divierta, te llame la atención. El sistema, el código, no se decreta en un día. Es un proceso largo de años, de generaciones que va puliéndose y se va conviniendo en ese progreso. ¿De acuerdo? Esas son las características que ya nos reconoce Saul. ¿De acuerdo? Ok. La otra parte de este sistema binario, ¿qué es el habla? Bueno, básicamente y en esencia es la realización de la lengua. Pero Saul entiende que esta realización de la lengua, esta aplicación de la lengua, es un estímulo, una acción individual. Cada una de estas personas, como vemos en la imagen, al momento de hablar está haciendo posible el lenguaje, pero no necesariamente el mismo lenguaje, los mismos modos. Es más, tómalo como si fuera como el carácter. Alguien de esta reunión puede ser muy analítico, alguien de esta reunión puede estar escuchando pero no entendiendo, alguien puede ser muy determinado en sus opiniones, alguien puede a lo mejor todo el tiempo estar en silencio. Es más o menos esa característica personal que nos puede reconocer o nos puede distinguir. Bueno, el habla es eso. Las palabras que usamos es una elección personal de todo lo que conozco. ¿Cuál es mi habla? ¿Cuál es mi estructura? Las palabras que empleo. Además, el habla es un acto de producción voluntario. Clarísimo, porque si no quiero decir nada, pues no digo nada, me mantengo callado. En cuanto hablo, ya es un acto voluntario. Activo de actos psicofísicos
¿Qué es un acto psicofísico? Bueno, que lo que estoy pensando lo ejecuto. Yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, la palabra lámpara, y al momento en que la dije, ya lo que estaba aquí a nivel abstracción termina siendo un acto físico cuando mi cuerpo, mi sistema de habla, hace que diga la palabra lámpara o cualquiera de las que esté mencionando. ¿De acuerdo? Porque evidentemente ese pensamiento y acción corporal no es nada más, en este caso, la fonación, la respiración, etc., sino también el mismo cuerpo, los mismos gestos que van haciendo a las palabras un sistema y una elección personal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las bases y características del lenguaje y ya tenemos las características del habla. Y esos son los conceptos binarios en los cuales Sauer establece su teoría o su modelo. Tenlo muy en cuenta porque vamos a trabajar con eso cuando estemos en vivo, ¿de acuerdo? Precisiones del significado. Ok, esto ya más o menos lo vimos en la unidad 1, en el segundo bloque. Ahora sabes que cuando hablamos de significado y significante estamos cayendo en Sauer. Y podremos decir, podremos pensar, es que Sauer ya está rebasado, es que ¿cómo podemos separar el habla del lenguaje? Estoy de acuerdo. Pero no se puede negar que a nivel significado y posteriormente significante tenemos el aporte de alguien que entendió que en estructura no puedes quitar uno de otro. Porque aunque te pide ahorita que inventes una palabra, ¿de dónde vas a sacar ese significante? De algo que viste. Es como describir un marciano. Te aseguro que si hacemos un ejercicio en vivo, pues un marciano normalmente es verde. ¿Por qué? Porque decidimos en colectividad, en costumbre, en hábito que son verdes. Por los medios que lo han hecho popular, sus ojos son oscuros y rasgados, grandes. Curiosamente siempre los elegimos como bajitos de estatura. Casi siempre los elegimos sin ropa y de manos largas. ¿Quién dijo que un marciano tiene que ser así? Bueno, pues todo eso que se describió, el color verde, los ojos oscuros, largos, la cabeza grande o muy desarrollada, etcétera, los dedos largos, pues son referentes significados que hemos tomado de todas partes. ¿Ok? Bueno, vamos por orden. Significado. El significado es aquella idea que se conforma en nuestra mente cuando no relacionamos con la palabra. Es lo que cada persona individualmente, ¿te acuerdas, Saúl? Percibe que es la palabra. Si te das cuenta, en la actualidad eso ya suena como rebasado, pero estamos entendiendo el modelo. Por ejemplo, al oír y leer la palabra gato, pensamos en un animal doméstico con 4 patas, cola larga, manchas de colores y nariz rosada. Sí, por eso incluso elegí, ¿te acuerdas ese texto? Una imagen donde vemos que todos son gatos, pero ninguno es idéntico. El gato como concepto, como significado, está ahí en el entorno. Esta imagen que, por ejemplo, la tienes en la presentación, la saqué de un buscador en línea y con que pusiera la palabra gatos me dio varias opciones que evidentemente el sistema entendió que quería y me puso imágenes de gatos. Si me hubiera puesto imágenes de delfines, de nutrias, de osos, pues entonces no me hubiera entendido el sistema. Le puse gatos, buscó la información y me puso gatos. Sacados ¿de dónde? Del contexto, del entorno, de la experiencia, de lo que es definible en nuestro entorno. Ojo con lo definible. Puede ser objetivo, pero puede ser abstracto. Tenemos significados como amor, como dicha, como enojo, como ira. ¿De acuerdo? No tenemos materialmente esos conceptos como gato o perro, pero sí es una abstracción que podemos darle un concepto o un significado. Ahora, entendiendo que el significado es lo que está en el mundo esperando ser definido, bueno, pues entonces ya tenemos el significante, que es lo relacionado con el sonido. El significante o imagen acústica. Esta es la imagen gráfica que se queda en el cerebro.
cuando oímos o leemos una palabra. En el caso de este ejemplo que se ha mencionado, cuando escuchamos gato, la imagen gráfica o la imagen de cadena de sonidos del fonema G-A-T-O. ¿Por qué puse aquí un alfabeto? Bueno, pues porque todos los significantes, todos salen de estos sonidos que ya tenemos como sistema de signos convenidos para crear palabras. Algo que ya trabajamos en clase y que aquí también lo podemos ya dejar por escrito, es cuando la palabra, por ejemplo, arroba, hace 40 años, pues no le decía a la gente socialmente nada. En la actualidad, arroba es un concepto bastante empleado, bastante conocido. ¿Y de dónde sale? Pues de combinar estos signos, la A, la R, la O, la B grande y otra vez la arroba. Que no es obligación de que todos los grupos entiendan la palabra arroba de la misma manera. También lo vimos o lo puedes hacer por tu cuenta. Investiga cómo se menciona, cómo se define la palabra arroba en diferentes puntos del mundo y verás que hay lugares donde les dicen de otra manera. Cambia el significante, la evocación acústica, pero el significado va a ser el mismo. Eso es lo importante, que entiendas que el significado es lo que se ve, lo que se conoce, lo que está en el entorno, y la señal acústica, que es el sonido con el cual relacionamos lo que estamos viendo con lo que estoy mencionando. Si yo ahorita, por ejemplo, uso la palabra florero con este objeto, pues el significante no está relacionado con el significado. Tú en tu mente pusiste un florero y te estoy mostrando una pluma, pues ¿por qué? Porque tienes un significado que tú puedes ponerle el sonido o la expresión sónica que la asocia como pluma. Necesitas esa correspondencia, significado y significante deben de ir la mano. Ahora, puede darse el caso de que tú no sepas qué estás viendo, un objeto que jamás hayas visto, y entonces, por lo tanto, te es confuso su significado. Yo te diría, un objeto, por ejemplo, un Walkman, es muy probable que ahorita lo tomas en tus manos y no sabrás exactamente cómo usarlo. Cae en mis manos no solamente un Walkman, sino cae también, por ejemplo, un teléfono de disco. Yo sé perfectamente cómo usar un teléfono de disco. Si te das cuenta, incluso estos sonidos o imágenes acústicas se acompañan de ademanes, como puede ser, llámame, échame una llamada. Todas estas señales acústicas, ¿sí?, hacen referencia ¿a qué? A un significado llamado teléfono. En la actualidad nadie va a decir, háblame así tal cual. Tienes que hacer el auricular y el audífono. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa manera de que Sauer fue encontrando es lo que a la fecha seguimos haciendo. Cuando decidimos y vimos que era necesario inventarse la palabra arroba, creamos la palabra arroba. Cuando se popularizó porque la necesitábamos. Necesitamos, sí, hay un significado que lo vamos a emplear, necesitamos darle una referencia sónica, auditiva, ¿sí?, en el lenguaje genérico, en su inmensa mayoría, para poder relacionar lo que vemos con lo que llamamos. Ahora, ¿cómo se entiende el circuito del habla de manera estructural? Bueno, sobre ciertos principios. Primeramente, el proceso de habla supone la presencia de por lo menos dos individuos. Parece mentira. Técnicamente hablando, desde Aristóteles en la antigua Grecia hasta Sauer, llegan a la misma conclusión. ¿Quién dice qué a quién? Alguien que le habla a otra persona. Es lo mínimo que te pide el sistema. Tú no puedes, ojo, fíjate con esto, no existe con esto la idea de la introspección. No existe. La introspección es el diálogo interno. Aquí no aplica eso. Sauer dice, para aquella comunicación necesitas dos personas. Después, ¿qué más tenemos? El circuito del habla se inicia entonces en el cerebro del emisor. Obvio, si no hay el que transmite el mensaje, pues nadie está hablando y nadie está diciendo nada. Suenan simplezas, pero en 1870, 1880 era un ¡wow! Es cierto, necesitamos a alguien que transmita el mensaje. Es su intención.
Por supuesto, dicho concepto lleva a la creación de una imagen acústica, hay que crear las palabras, que se transmite a través de ondas sonoras. Claro, que estimula el aparato fonador, órganos como la laringe, cuerdas vocales, la lengua, los labios, lo que ya vimos previamente. Si te das cuenta, esa explicación se apega mucho a lo que estamos entendiendo ahorita. Y las ondas sonoras alcanzan ¿qué? El oído del receptor. Ahí se transforma ese en un impulso nervioso. Claro, el cerebro se encarga de el sonido, traducirlo, interpretarlo. Lo que el emisor codificó, yo como receptor lo decodifico cuando llega al cerebro, y entonces la palabra que escuché asocio la imagen. Por eso cuando yo te he dicho, si ahorita lo único que necesito para que pienses en un gorila es decir la palabra gorila, ya estuvo. Yo necesito traer una jirafa para que te estés pensando aquí y tengas clara en la mente a una jirafa. Ahora, si yo te hablo ya de un animal un tanto peculiar como un kiwi, a lo mejor entonces ya la señal sonora no te resulta tan clara y necesitas apoyo, una orientación para saber qué significa dicha palabra. ¿De acuerdo? Un acto individual. Este es el circuito del habla estructuralmente hablando. Como verás, nada nuevo, pero sí dale una secuencia. Ok, ¿qué son los signos para Saul? Bueno, aquí sí hay que poner mucha atención porque ya no es la interpretación, sino ya cosas literales anotadas. El objeto de la teoría de Saul es lo lingüístico y el concepto de signo es su expresión, ¿sí? Tomada de nuestra tradición. Así lo establece el principio, según el cual, o sea, el principio, la lengua, socialmente, la lengua como un sistema de signos, A, B, C del alfabeto, sistema de signos interdependientes se necesitan en los que el valor de cada término resulta solamente en la presencia simultánea de los otros. Palabra gato, mencionada aquí. ¿Qué hace el valor de la palabra? La interacción de los signos G-A-T-O. ¿Ya? Eso es un signo. No están solos, están en interacción. Se internecesitan, valga la expresión. Cuando inventamos una palabra, necesitamos esos signos interactuando en el modelo que alguien nos va a entender. Por ejemplo, yo podría hablar a ustedes de las banderas rojas, pero sabemos que en el proceso social, si hablo de bandera roja, no tiene el mismo impacto o simpatía que hablar de las red flags, por la razón que se quiera. Bueno, R-E-D-S, reds, F-L-A-G, flags, S, flags. Toda esa conjugación de símbolos, ¿por qué adquieren valor? Porque se integran. Aquí tendríamos eso expresado en este párrafito hasta el momento. E, L, O, B, J, E, O, T, O, D, E, L, A, T, O, bueno, T, E, O, R, I, A, y así me sigo con cada símbolo. La R como tal es inútil. La E como tal no tiene valor. A como tal no tiene valor. Tiene valor en la interdependencia. Esos signos así son valiosos. Un signo solito no sirve de nada. El que sea. Incluso yéndonos ya a simbolismos. El símbolo vale porque tú le das valor. Las letras valen porque le das valor. Si ahorita viene un alfabeto y ve este texto, no le va a decir nada. No encuentra la relación de los sonidos. Y claro que habla. Y claro que se comunica. Pero el valor no lo encuentra. La palabra forma parte de un sistema, obvio, y está revestida no solo de un significado, sino también y sobre todo de un valor.
por palabra llena, por palabra vacía, por lo que puede significar la palabra como tal. Lo mismo la palabra democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, que en Corea del Norte, que en Venezuela, que en Uruguay, que en Rusia, que en Francia. La palabra tiene determinantes condicionantes. Para Sauer, expone el rechazo de que las palabras del lenguaje representen algún tipo de pensamiento previamente existente. Ojo con esto es clave para lo que viene posterior al curso. Sauer dice, el lenguaje es lo que creas ahorita. No tiene elementos preconcebidos, no tiene antecedentes, no tiene proceso histórico. Porque evidentemente está hablando de la estructura. Hablando de estructura, él entiende el lenguaje como un edificio. Si el edificio no está construido, ¿quién habla del edificio? ¿Sí me entiendes? Esa es la parte obviamente criticable en la actualidad, pero en su momento fue el modelo defendido por él. El lenguaje es lo que hacemos ahorita. No es algo preconcebido, no es el resultado de un proceso histórico. Estamos hablando de que posteriormente veremos autores que te hablan de que el lenguaje tiene creándose 10.000, 15.000, 200.000 años. No, Sauer dice, es el presente, no existe el antecedente. ¿De acuerdo? Así como que estructuras sintácticas, o sea, la formación de las palabras, de las oraciones, serían representantes de síntesis lógicas. Eso elimina el factor histórico, el antecedente, la herencia cultural, si le quieres llamar así. Lo que hablamos es por una síntesis lógica. Esto es clave para entender el aporte y a la vez la limitante de Sauer. ¿Sí? Ok. Vamos a rematar. Todo estudio de la lengua como sistema, ¿sí? Morfología, cómo se integra. Sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos, conjunciones, todas esas palabras, ¿sí? Significa estudiar el uso de las formas o las representaciones de las ideas, como se prefiera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es erróneo es pensar que existen formas en alguna parte que existían por sí mismas fuera de su uso o que existían ideas en partes iguales, que existían por sí mismas fuera de su representación. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Debes apegarte a lo que hay en la estructura. Voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco tonto, pero lo que quiero es que visualices. Tú no puedes analizar una casa como si tuviera alberca. Es que tiene un patio amplio. Sí, pero no tiene alberca. Pero se podría poner, pero no la hay. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque es estructuralista. Por lo tanto, quiere decir que te apegas a la evidencia. Ahorita, ¿qué palabra estoy pensando? No tienes idea. ¿Fue una palabra académica? ¿Fue un insulto? ¿Fue una coquetería? ¿Fue una palabra sin sentido? No lo sabes. ¿Por qué? Porque no la dije. Si no la dije, no se puede analizar. ¿De acuerdo? Por eso aquí habla de que una cosa es estudiar la morfología, que es la presencia física ya de la palabra, de esos sistemas sonoros, y otra cosa es pensar que hay antecedentes, que hay proceso histórico, que hay una evolución, que hay una tradición en el uso de las palabras. Son síntesis lógicas que funcionan al momento. Cuando en esa casa haya una alberca, entonces hablaremos de la alberca. Mientras, sujétate a que es un patio simple de juegos. No tiene alberca, no puedes teorizar sobre la alberca. Lo mismo pasa con las palabras. No puedes hablar de lo que es una síndrula. Cuando necesitemos de una palabra que define una síndrula, automáticamente, por síntesis lógica, vamos a decir la palabra, es una síndrula. Y con ya la confirmación en el tiempo, la gente dirá, claro, sin síndrolas yo no puedo vivir. No sé antes qué hacía la gente, pero las síndrolas son necesarias. Y sobre eso vamos a trabajar pronto en vivo. ¿De acuerdo? Ahí tienen las ideas. Obviamente puedes revisar el video.
Puedes tomar notas, no le tomes capturas de pantalla porque lo tienes en el video, no tiene caso. Mejor toma notas, eso te va a dar más agilidad. Ok, ¿cómo aplica un discurso estructuralista? Fácil. La lengua no conlleva ni ideas ni sonidos que preexistentes al sistema lingüístico. No hay algo previo, sino solamente diferencias conceptuales y diferencias fónicas resultantes de este sistema. Ojo, fíjate, no lo que se usa en los discursos, en las palabras, en un texto, en un libro, no hay sonidos preexistentes. Responde a síntesis inmediatas, diferencias conceptuales, diferencias fónicas, resultado de la interacción de cada sistema. Por ejemplo, si tú ves el alfabeto ruso, es diferente al alfabeto que nosotros conocemos. Si tú vas a un alfabeto serbio, te vas a encontrar signos diferentes. ¿De acuerdo? Por un proceso cultural de cada grupo, Sauer te diría no. Simplemente son como los serbios en su momento contendieron la concepción del concepto, valga la expresión, y las diferencias fónicas, porque hay palabras que no se pueden pronunciar de un idioma a otro tan fácilmente. Ejemplo, visto al español, si hay una letra complicada para un extranjero, es la X. Tú puedes decir Xochimilco, pero no es lo mismo que decir Necaxa, no es lo mismo que decir México, ¿sí? Porque son tres, y por ahí se me escapa una, son varias formas en que una misma letra tiene diferentes pronunciaciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta, de que así como aquí existe la letra X, pues en el inglés hay sus variaciones. Te doy una variante simplemente. Búscate una película, un video, un audio irlandés. Uno supondría que el inglés de los irlandeses pues es inglés. Parece de otro planeta. Ya si vas con más precisión, los australianos no hablan exactamente el inglés que los ingleses. Los galeses no hablan exactamente el mismo inglés que los ingleses. Esas son las diferencias conceptuales de las que Sauer nos habla. No es porque hay un proceso cultural irlandés, escocés, australiano. No lo va a reconocer eso Sauer. Dirá, es una simple función conceptual y diferencias fónicas. Sonidos que a los galeses no les interesa repetir, que a los australianos no les interesa repetir, y que de esas variantes. En lugar de ideas dadas de antemano, dice, hay que considerar los valores que emanan del sistema. Otra vez, como es estructuralista, se va al estudio de cómo la letra A ha ido evolucionando, cómo la F ha ido evolucionando, cómo la H se ha popularizado, se ha limitado. Por ejemplo, tú quieres acabar con gran parte de la identidad del español, suprime la ñ. Y es un tremendo dilema fónico y estructural, porque si nos quitas la ñ, pues nos quitas pues, la esencia del español. O sea, nosotros no hablamos español, ¿sí? Hablamos español. La ñ es un sonido que en el anglosajón no lo registra. ¿Captas? ¿Y por qué tan fácilmente me dicen, pues quitemos la ñ? No suena muy agradable. Que algunos piensen que las partes del discurso sean factores de la lengua porque corresponden a categorías lógicas, que dice Sauer, es olvidar que no hay hechos lingüísticos independientes de una materia fónica dividida en elementos significativos. Vamos a desenmarañar esto. Las partes del discurso, ¿sí? Que algunos piensen que las partes del discurso sean o son factores de la lengua porque corresponden a categorías lógicas, no lo limita. ¿De qué te estás olvidando? No hay hechos lingüísticos independientes. Es un sistema, no es independiente. ¿De qué no es independiente? De una materia fónica, los sonidos que hacemos, dividida en elementos significativos. Ejemplo, G-A-T-O. No es lo mismo que C-A-T. Vas armando.
Ejemplo, no es lo mismo P-E-R-R-O que D-O-G. ¿Por qué? Para un anglosajón, cat y dog tiene un valor. ¿Quieres verlo más complejo? Bueno, elemento significativo, cachorro. En anglosajón, en inglés, puppy. Y así nos podemos decir palabra por palabra, que es la esencia estructuralista. Galleta, cookie. Martillo, hammer. Uñas, nails. ¿Por qué para un grupo le representa algo diferente o algo propio? ¿Por un proceso cultural? No. Por ese sistema que responde a necesidades del grupo. Te doy las gracias por el tiempo prestado a esta sesión. Revísalo las veces que sea necesaria. Espero haber sido lo suficientemente claro y a partir de ello podremos trabajar pues en vivo de una manera más divertida. Cuídate mucho, tu amigo y servidor Carlos Prayet te manda un cordial saludo. Cuídate mucho. Hasta luego.